Papá, mamá, ¿cuán feliz eres? O, mejor dicho, ¿eres feliz? Todos queremos alcanzar este objetivo con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos, pero también con nosotros mismos. ¿Somos felices siendo TDAH? ¿Es mi hijo feliz siendo TDAH? El TDAH y la felicidad no siempre son los mejores amigos. Cuando vivimos toda una vida de agobio casi constante, frustraciones diarias, pues dudas sobre nosotros mismos, la incapacidad de ser felices es frecuente. Así es que en este episodio vamos a hablar sobre un tema fascinante. Por el Día Mundial de la Felicidad tocaremos la relación entre el ser TDAH, el tener TDAH y alcanzar este sueño de ser feliz. Compartiré contigo 7 superpoderes y estrategias para que pueda ayudar a tu hijo a resaltar sus dones y potenciar su vida. Ahora que ya conocen nuestro tema, ¡comencemos! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, papá, mamá, queridas familias TDAH, comunidad TDAH, bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender cada vez más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio, todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y por YouTube. Y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán consejos y secretos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, invitándote a que nos escribas por nuestras diferentes plataformas como Facebook, como Instagram, como YouTube y también por TikTok. Así es que papá, mamá, el día de hoy me honra muchísimo poder compartir un tema muy importante y es un tema que está relacionado con lo que vamos a vivir en la semana, que es el Día Mundial de la Felicidad. Como hemos escuchado en la introducción, ser feliz es un sueño que todos queremos alcanzar. Pero cuando nosotros tenemos un diagnóstico, cuando hay una mochilita que nos acompaña, la felicidad parece que fuese más bien algo muy poco alcanzable, inalcanzable. La felicidad y el TDAH pueden convivir juntos. Cuando yo converso con mis maravillosas familias después que reciben el diagnóstico de sus hijos sobre el TDAH, trato de utilizar algunas analogías para que ellos puedan entender hacia lo que se van a enfrentar. Y anoté una de ellas para no olvidarme. Vivir con TDAH significa que tu hijo tiene el cerebro de un auto de carreras con los frenos de una bicicleta. Creo que se entiende que realmente convivir con este diagnóstico está siendo todo un desafío. Y eso justamente hace que no solamente se generen mitos, sino que la manera de poder convivir con los demás va a tener que ser trabajado, va a tener que ser aprendido para que nosotros podamos satisfacer una necesidad importante, el ser felices en nuestra vida y en nuestra sociedad. Así es que nosotros el día de hoy vamos a tratar de ver de qué manera podemos restaurar, construir, adaptar nuestra imagen como TDAHs para poder tener esa satisfacción personal, descubriendo algunos ítems importantes, relevando algunas acciones interesantes y acompañándote, como te había dicho en el podcast al inicio, 7 estrategias que vas a poder trabajar. Tú, papá, mamá, si estás diagnosticado con TDAH o si tú quieres ayudar a tu hijo TDAH, estas 7 estrategias te van a ayudar. Así es que iniciemos este podcast, papá, mamá, hablando de nuestro primer tema, que viene a ser sobre la felicidad TDAH
y la dinámica familiar. Es altamente conocido, los síntomas del TDAH pueden afectar completamente el desarrollo de tu vida familiar. El TDAH impacta, los síntomas impactan a todos los miembros de una familia, pero impacta aún más el desconocimiento, el no saber cómo manejar estos síntomas para que la interacción pueda ser mejor, para que mamá y papá también puedan tener un mejor humor, puedan manejar mejor el estrés, puedan abordar mejor el conflicto que normalmente se dan con los hermanos. Entonces, la dinámica familiar se ve afectada, esa felicidad que yo puedo tener al llegar a casa y decir, ¡ay, Dios mío, me voy a reunir con mis hijos el día de hoy! Muchas veces no se da cuando tenemos nosotros a un TDAH en casa. Y algo que yo les enseño a mis chicos cuando inician con el diagnóstico, y chicos que sabiendo que tienen el diagnóstico no lo ven tal vez de esa manera, es que le digo que el TDAH es un pin cargado de superpoderes, y todo superpoder conlleva una gran responsabilidad para aprender a manejarlos. Entonces, lo que sucede es que cuando nuestros hijos abren esta mochila TDAH, los primeros superpoderes que logran salir son los superpoderes que van hacia el lado oscuro. El superpoder de la frustración, de la ira, de la rabia, de no saber manejar mis emociones, de no poder interactuar con el otro, de tener habilidades sociales que no están siendo las más adecuadas cuando necesito lograr pues estar con un amigo en el parque o en las actividades extracurriculares, o tratar de razonar con mi profesora cuando no alcanzo algo y yo lo necesito. Entonces aquí hay un sentimiento de culpa que están llevando los chicos cuando están dándose cuenta que su diagnóstico está generando malestar a los demás, que los demás no se están sintiendo felices de tener a un compañero TDAH en el aula, y por ende esas situaciones calan muchísimo en la autoestima de nuestros hijos. Entonces hay un impacto en nuestra salud emocional como TDAHs que justamente va a mermar en todos los procesos académicos y personales que tu hijo quiera empezar a trabajar. Así es que es importante tener en cuenta que si nosotros como padres nos entrenamos y tu hijo como TDAH se entrena, entonces estos desafíos que la vida nos pone para alcanzar la felicidad van a poder ser rotos, y ese muro va a empezar a bajar en su altura. Recuerdo muchísimo a una mamá, lo comparto contigo, una mamá que cuando empezó a comentarme acerca de algunas acciones interesantes que ellos habían vivido como familia, me contó: ay, Carla, no sabes, hace muchísimos años, cuando mi hijo todavía no tenía el diagnóstico, era más o menos unos 3, 4 años, no tenía el diagnóstico de TDAH como tal, pero era un chico altamente impulsivo. Entonces, un día fuimos al bautizo y nuestro pequeño se nos escapó y empezó a correr por toda la iglesia y corría detrás de la silla del padre que estaba haciendo la ceremonia, y el padre lo tomó de la mano y lo sentó con él porque no se podía controlar. Así es que él quería llamar la atención y empezó a girar toda la situación en torno a él. La familia muchas veces carga, cuando tiene un hijo TDAH, con los recuerdos no tan positivos de sus hijos. Van entonces empezando a escribir el libro, a escribir la historia, pues con situaciones o recuerdos que no son tan favorables para nuestro pequeño. Claro, más adelante, cuando se lo cuente como adolescente, pues simplemente lo va a tomar con gracia, con humor, pero en realidad la vivencia de ese momento no fue tan alegre ni tan satisfactoria. Entonces, estas historias que a veces los chicos escuchan de papá y mamá cuando ellos eran pequeños, lo que pueden hacer es limitar esta capacidad que puede tener tu hijo
para empezar a construir nuevas historias y también podría limitar la capacidad de poder afianzar lazos familiares, recordar cómo se peleaba con la hermana, cómo se peleaba con el hermano, cómo le metía el dedo a la torta en el pastel de cumpleaños, cómo tiraba las gaseosas, cómo se le rompían las cosas. Entonces, cuando nosotros generamos recuerdos de nuestros chicos TDAH, tratemos de hacerlo de la manera más positiva posible. Tratar que así como están pues impregnados en nuestra memoria estos recuerdos no tan positivos, tratar también de incorporar dentro de nuestra conversación recuerdos que sí sean favorables para nuestros hijos, para que justamente pueda generarse un ambiente en donde la felicidad sea una situación que tu hijo pueda alcanzar. Otro ítem importante cuando hablamos de felicidad y TDAH, hablamos del proceso de la aceptación. Cuando a nosotros nos dan el diagnóstico de TDAH, pues al principio no es fácil. Como adultos empezamos a reflexionar un poco acerca de recordar desde niños nuestras características, recordar desde niños ciertos pasajes, recordar desde niños y decir, ay, por eso es que a mí me pasaba esto o aquello. Ahora ya comprendo mejor de dónde vienen ciertas acciones, actitudes u olvidos. No es la manera con la que tu hijo lo está afrontando en ese momento. Cuando nuestros pequeños de 8, 9, 10, 11 años son diagnosticados con TDAH y el neurólogo, los padres le dicen, ¿tienes TDAH? Empieza todo un proceso de trabajo, un trabajo importante, un acompañamiento importante para que la aceptación sea parte del proceso de... Cuando a mí me preguntan, yo les digo que yo soy TDAH, no les digo que yo tengo TDAH, porque el tener TDAH significa de que hay una mochila inmensa con la que yo tengo que trabajar. Pero el decir que soy TDAH es un proceso psicológico en donde yo ya me acepté con mis virtudes, con mis defectos, con mis falencias, con mis demoras, con mis faltas, con mis dudas, con mis temores y mis miedos, pero yo ya lo acepté y yo soy TDAH y yo sé que voy a utilizar recursos, estrategias y que le voy a comentar a los demás para que ellos también logren entender y puedan sus comunicaciones, sus trabajos puedan adaptarse dentro de los estándares también pedidos a la manera como yo voy a abordar mi trabajo cuando dicto clases, mi trabajo cuando estoy con los chicos, mi trabajo cuando hago las terapias, cuando converso con los padres, cómo debo de modular mi voz. Pero cuando hablo de tener TDAH y cuando mis chicos te dicen yo tengo TDAH, es un, ay Señor, ¿cuánto tengo yo entonces ahora que avanzar? Mira cuántas acciones tengo que modificar. Y es un proceso que ellos simplemente lo ven eterno. Y más aún cuando ellos van siendo conscientes que los síntomas no se van a ir, sino que es algo con el que vas a vivir toda tu vida y lo que tenemos que hacer en las terapias es empezar a reconstruir y ver estrategias para que los síntomas los puedas manejar. Claro, para el chico es, aparte de que tengo que lidiar con mi casa, con mi mamá, con mi papá, con el hermano, con la escuela, con los amigos, con lo que no entiendo, tengo todavía que trabajar con esto más. Entonces, ¿cuándo voy a ser feliz? Y a veces los chicos, he tenido algunos TDAH que te dicen, Carla, yo no soy feliz. ¿Cuándo me van a dejar en paz y voy a empezar a ser feliz? Entonces, estos sentimientos, estas sensaciones, cuando nuestros hijos no están acompañados, cuando nuestros hijos no están medicados, es difícil. Así es que papá, mamá, el proceso de aceptación es sumamente importante. Hay que hacerle ver a tu hijo que la felicidad no es un concepto fijo. La felicidad es un proceso continuo
y continuo a nivel personal. Lo que para mí es felicidad, tal vez para el otro no lo es. Para el otro puede ser más o puede ser menos de lo que yo pienso, pero es importante encontrar la felicidad de tu hijo. Si tú eres adulto TDAH, tienes que saber qué es lo que a ti te hace feliz. Si a mí me hace feliz haber terminado un libro a la semana y tienes un compañero que te dice, Carla, en una semana yo me he leído 4, genial, pero con que yo haya leído 1 estoy feliz. Entonces, evitar comparaciones ayuda muchísimo a darle a nuestro hijo esa tranquilidad. Y si nosotros cometemos algún error, enseñarle a tu hijo de que el error es proceso de aprendizaje, que no hay perdedor cuando se comete un error, porque eso ayuda a que el proceso de felicidad no se vea alcanzado más rápido de lo que tu hijo piensa. Por el contrario, siente que se metió en un túnel donde la luz para llegar a la felicidad todavía necesita hacer mucho en cuestión a trabajos. Y esto, como te decía, nos ayuda a hacerle ver a nuestro hijo que los síntomas con esfuerzo, con paciencia y con aceptación van a minimizar en la medida que incorpore, en la medida que sea capaz de tomar conciencia de que él está diseñado de esta manera y que todos somos diferentes. Nadie es igual a otro, con o sin diagnóstico, y que cada uno es especial por lo que tiene. Por eso es importante durante un proceso de aceptación, y es algo que trabajo mucho en las terapias con los papás, es que no podemos empezar ninguna terapia si es que nuestro hijo primero no conoce sus fortalezas. De algo de lo que adolecemos nosotros son nuestras funciones ejecutivas, pero también hay otras que sí están funcionando bien. Lo que pasa es que están siendo opacadas por las que no funcionan tan bien. Entonces, nosotros en las evaluaciones del BRIEF, en las evaluaciones de funciones ejecutivas, primero vemos cuáles son sus fortalezas, de dónde yo como terapeuta me puedo coger, de dónde yo como profesora me puedo coger para saber por dónde va a ir el éxito de mi alumno y que cuando vea sus progresos diga, me siento feliz porque estoy progresando. La lucha es contra mí mismo, la batalla es contra mí mismo y yo voy a sentirme feliz en la medida que voy a ir logrando los retos que me ponga la vida, los retos que me ponga mi trabajo, los retos que me ponga mi profesora, pero comparándolos conmigo mismo y con nadie más. Entonces, esta es una llamada y es una alerta también para los profesores. Cuando los terapeutas nos reunimos con los profesores, aquí están sus fortalezas. Por eso es que también les pedimos a los padres que compartan los diagnósticos y las evaluaciones para que todos podamos ir en la misma línea de darle a tu hijo esa capacidad de decir, la felicidad sí se puede alcanzar. Y al hacerlo de esa manera, tu hijo va a empezar a aceptar su diagnóstico y va a empezar a aceptar la ayuda que les den. ¿Cuántos de ustedes, estoy segurísima, tienen las historias de que están haciendo adaptaciones en el colegio, están haciendo fichas diferenciadas, están haciendo material diferenciado y no lo quiere aceptar? No quiere incluirlo, no quiere que sea parte de, no quiere que si los demás están haciendo 10 ejercicios, él le piden que haga solo 5, no lo acepta y llora porque le den los 10, porque como no ha aceptado su diagnóstico y no ha aceptado que hay dificultades, que hay ciertos retos que él tiene que afrontar porque es así su naturaleza, entonces no los acepta y no va a querer. Por eso es que actualmente también hablamos de diseño universal. Que lo mismo que le entregas a uno, le va a favorecer a todos. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, ahorita actualmente estamos trabajando con el área de psicología en el colegio donde estoy tratando de plantear algunas fichas con espacios en blanco para mis chicos con TDAH que tienen una letra impresionantemente ilegible. ¿Y cómo van a llegar ellos a estudiar si ni siquiera entienden lo que escriben? Entonces, y yo estoy haciendo bachillerato internacional, entonces imagínate papá, con la cantidad de vocabulario científico con el que llego, entonces ya estoy pensando qué hacer,
para este pequeño grupo de chicos, pero hemos acordado con el Departamento de Psicología que vamos a seguir, que lo que haga para ellos lo hacemos para todos. Porque todos nos tenemos que beneficiar porque en algún momento una necesidad educativa se da, siendo o no TDAH, siendo o no TEA, teniendo o no un diagnóstico. Entonces, vamos a ser felices a todos, porque en algún momento un bloqueo lo tiene cualquier alumno, cualquier hijo, lo tenemos nosotros como adultos. Entonces, tenemos que ir trabajando en las líneas de mirar, ¿puede un TDAH ser feliz? ¿Puede un TDAH conseguir la felicidad sabiendo que tiene un diagnóstico, sabiendo que tiene síntomas? Sí puede. Lo hará de una manera diferente, pero lo puede lograr. Y el día de hoy me encuentro aquí contigo, papá, mamá, me encuentro hablando contigo sobre este tema tan importante gracias a nuestro auspiciador que es Time for Learning. ¿Sabías, papá, mamá, que los retos cognitivos y emocionales que tu hijo tiene que afrontar este año tenemos que trabajarlos ya? Pues así es, no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales, las terapias, así como también talleres extracurriculares, como por ejemplo los talleres de cómics, para poder fortalecer todas las habilidades. Acompañamos a niños, jóvenes, adolescentes, adultos y padres que desean ser su mejor versión. Así es que escríbenos por WhatsApp al 938-484149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Vamos, papá, con un tercer ítem, papá, mamá, relacionado con la felicidad TDAH, y es el estado emocional. Todos los TDAH vivimos lo que vivimos de una manera hiper y súper. Estoy súper emocionada, estoy súper alegre, estoy súper triste, estoy deprimida, estoy súper ansiosa, no puedo más. Nosotros vivimos una hipersensibilidad, esto me pica. ¿Cuántos papás con hijos TDAH no me dejarán mentir? Le pongo el polo y se lo quita y quiere andar chiquitito, no toleraba la ropa y caminaba calatito y desnudo por toda la casa, porque la hipersensibilidad es una característica importante en los TDAH. La pasión, la alegría, la tristeza, la rabia, la ira. Carla no puede con la frustración, entonces grita, golpea cosas, la impulsividad, pero porque las emociones se exacerban. Entonces, esta situación también es parte del proceso de felicidad, porque nosotros no sabemos cómo controlar, medir la intensidad de lo que estamos viviendo. Y cuando hablamos acerca de emociones, acerca de felicidad, desde la mirada de la psicología, ser feliz no significa que no pueda estar triste. Y ese es un mito muy grande que debemos nosotros de romper. Si nosotros vemos a nuestro hijo que está en su habitación y que está meditabundo, está un poco calladito, no, intervenimos y, hijito, no, tú no estés triste, hijo, no estés triste. Pero déjalo estar triste un ratito. El hecho de que pase por un pequeño momento de tristeza no significa que hay que llamar al terapeuta, que llamar a psicólogos, a servicios sociales. No, porque la tristeza en cierto grado no significa que no sea feliz. Tal vez es un momento en donde está reflexionando, ha pasado algo, mira mamá, te voy a comentar esto, pero no significa que no esté teniendo una vida plena, una vida contenta, una vida alegre. En líneas generales, mamá, líneas generales, pues sí me siento bien, solamente que hoy he tenido una situación porque me ha puesto un poco triste. Tal vez a mi mejor amiga le entregaron el examen y claro, como no estudió, jaló y la van a castigar todo el año en su casa. Entonces eso me pone triste, ¿no? O acabo de ver mi novela favorita y claro, yo encuentro a mi mamá TDAH en casa llorando a mares y es porque ya acabó la novela y acabó con un final que no esperaba y la encuentro en drama total. Pero eso no significa que lleve una vida triste. Entonces, ser feliz no significa que tengamos que estar felices todo el día.
todos los días, las 24 horas, hasta para dormir, tuviste una pesadilla y me puso triste, así me levanté con esa pequeña tristeza. Entonces, papá y mamá, la felicidad, como dice justamente el doctor David Spiegel, la felicidad no es la ausencia de tristeza. La tristeza también suprime a otras emociones más positivas. Entonces, lo que hace ese momento de tristeza es bloquear ciertas emociones que nos pueden dar felicidad, pero eso es un paso momentáneo. Si yo ya veo que la tristeza de mi hijo, de mi hija adolescente TDAH está durando un día, 2 días, 3 días, 4 días, o que estoy viendo que la tristeza le está siendo acompañada con que no quiero dormir o no quiero que nadie me hable y me aíslo en mi cuarto, o que no dejo de llorar y ya llevo días en esta situación, o que realmente me exacerba la ira y que rompo todo y que insulto en mi casa a todo el mundo, eso quiere decir que ya es una tristeza que no solamente no está siendo bien manejada, sino que recuerda que la depresión y la ansiedad son compañeros y hasta comorbilidades del TDAH. Pero en líneas generales, la tristeza, la felicidad y la tristeza van a veces como el sol y la luna caminando juntos. Un día aparece uno, otro día otro, pero cuando nosotros vemos una tristeza ya descontrolada, sí, es importante tomar nota que debemos de acompañarnos con un psicólogo para ver si el proceso está complicándose porque ha habido alguna situación que tu hijo o tu hija no ha podido manejar. Entonces, cuando no es ese lado, ¿no?, de preocupación y simplemente es una tristeza por una situación, pues acompáñalo, conversa con tu hija, conversa con tu hijo, descubran qué ha estado sucediendo y traten de solucionar el problema. Yo te cuento, papá, mamá, que desde el año pasado vengo trabajando con algunos adolescentes TDAH por un tema muy particular. Y si también es el tuyo, te pido encarecidamente que me lo dejes en los comentarios por TikTok, por YouTube y por Instagram. Muchos adolescentes el día de hoy están asociando la felicidad con el dinero. Sean o no TDAH, pero lo estoy viendo mucho más en nuestros adolescentes TDAH, que están verbalizando que el dinero da la felicidad. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que el dinero nos da la felicidad? ¿Cuántos soñamos con ganarnos la lotería? Uy, aquí mi productor, si viene a la lotería, jugamos aquí al loto, a la Santa Rosita de Lima, ¿no? ¿Cuántos nos vamos al Ganagol? ¿Cuántos tratamos de apostar? Porque necesitamos el dinero. Pero realmente el dinero da la felicidad. El dinero nos ayuda para muchas situaciones materiales. Pero esas situaciones materiales que vamos a cubrir pueden ser parte del momento de ser feliz, pero ¿lo es todo? Tengo entonces la preocupación, papá, mamá, de ver cómo nuestros adolescentes están nuevamente asociando, es algo que no veía hace muchos años, asociando nuevamente esta situación del dinero y la felicidad. Y lo que sucede con nosotros los TDAH es que debido a nuestra impulsividad y debido a la poca dopamina, y con los TDA podría ser lo mismo, que justamente este desbalance de neurotransmisores nos da esa necesidad de poder buscar justamente aquellas acciones, situaciones, cosas, situaciones de riesgo que nos ayuden a alcanzar esa felicidad, porque recuerda que la dopamina y la serotonina son los grandes amigos de la felicidad, y nuestro desbalance bioquímico hace que tengamos esta percepción de que no tenemos la felicidad. Vienen papás con adolescentes TDAH, Carla, mi hijo lo tiene todo, tiene auto, tiene casa, tiene desayuno, almuerzo, cena, universidad pagada. Yo hubiera querido yo que me pagaran la universidad, yo me la pagué solita, pero tiene todo, Carla, y no es feliz, ¿Qué más puedo hacer? Tiene esta idea metida. Entonces,
justamente es importante acompañar a nuestros hijos adolescentes en este proceso de felicidad, porque este desbalance neuronal hace que ellos perciban felicidad en otros lados que pueden ser perjudiciales para ellos. Como por ejemplo, me está pasando en varias sesiones, que es el dinero. Entonces, papá, mamá, es importante conversar con ellos analizando algo que trabajo mucho con los padres dentro del taller Entrénate y sobre todo con los chicos también en la terapia, que es la pirámide de Maslow, es la pirámide de las necesidades. Todo ser humano tiene necesidades. Vamos con la pirámide desde la línea básica, que es el vestido, la comida, un techo donde vivir, hasta la punta del iceberg, que es la autorrealización. Pero abajito de la punta tenemos el tema de el reconocimiento, que la sociedad me reconozca, que mis padres me reconozcan. ¿Por qué creen que hay tantos influencers? Porque hay una necesidad no satisfecha dentro del vínculo familiar a ser reconocido, a ser aceptado. La autoaceptación y la aceptación es parte de las necesidades básicas humanas. Mírate al espejo y mamá, es que no, yo qué hermosa soy, maravillosa. Pero si yo no me lo digo, ¿quién me lo va a decir? Pero dentro de mi autoaceptación trato yo de alimentarme con esas frases positivas, porque sé que como TDAH tengo dificultades, pero yo positivamente trato de generar esa fuerza, esa autoestima de decir, yo valgo muchísimo y voy para adelante y me miro al espejo en las mañanas y digo, sí, hoy día he amanecido y estoy lista para aceptar el éxito y ser feliz. Pero los adolescentes no están en esa línea y nosotros como padres tenemos que apoyarlos en esa intervención y en ese trabajo interesante. Así es que si tú estás estás identificando con este podcast, me estás escuchando y estás sintiendo que tu hijo está por esta línea en donde está asociando la felicidad con otros recursos, coméntamelo, déjamelo en los comentarios, escríbeme, porque lo estoy viendo, como te comento, dentro de mis terapias. Y papá, mamá, hablando de dejarme en los comentarios, tú sabes que nosotros siempre en el podcast tenemos nuestros sobres de las preguntas. Así es que mi productor en este instante me va a pasar nuestros sobrecitos que coincidió con el doctor Mauricio Leija que tuvimos con la bandera de México. Así es que vamos en este momento a mostrarte que tenemos sobres de 3 colores. Tenemos el color plateado, tenemos el color rojo, tenemos el color verde. Entonces vamos a hacer nuestra combinación para darte dentro de cada sobre una pregunta que tenemos para ti desarrollada. Entonces, invitando a nuestro productor elige el color. Vamos a ir viendo, tarán, tarán. Vamos a ver mi productor por aquí, jala el primer sobre, color verde. Vamos hoy día a resolver los 3 sobres. Entonces, color verde y automáticamente aquí desde nuestro iPad sale la primera pregunta de color verde que dice, Carla, ¿somos genéticamente felices? ¿La felicidad es algo genético? Mira, Carla, mis hijos son súper felices, súper resilientes y la verdad es que nosotros también, papá, mamá, los abuelos, ¿no? Nosotros venimos de una línea en donde tenemos esa facilidad de cuando hay un problema, no nos desesperamos tanto. Nos puede inquietar, pero nosotros tratamos de ver cómo lo resolvemos. Entonces, ¿la felicidad es una cuestión genética o es una cuestión aprendida? Papá, mamá, la felicidad no es una condición. La felicidad no es un gen heredado. La felicidad no se encuentra en uno de los alelos de nuestro código genético, sino la felicidad es una elección. Yo elijo ser feliz. Por eso cuando trabajamos en las terapias y les enseñamos a nuestros pacientes a transitar con la emoción, les ayudamos a ver de que así esté la emoción de tristeza, de rabia y de ira, yo decido verla como la película, decido que pase a mi lado
porque una vez que se vaya, voy a continuar siendo feliz. Entonces, la felicidad es una decisión, es una elección. La gratitud, la autocompasión y el perdón a uno mismo son 3 ejemplos de decisiones sencillas que podemos tomar nosotros los TDAH para empezar a sentir esa felicidad, el agradecer por un día más de vida, el agradecer porque estamos aquí rompiendo muros, porque estamos aquí rompiendo justamente mitos, porque estamos tratando de poner lo mejor de nosotros para que el éxito nos acompañe a pesar de las circunstancias. Entonces, la gratitud, esa autocompasión, cuando le digo a los papás, no te latigues. No te latigues, estás haciendo lo mejor que puedes dentro de tu sabiduría, dentro de lo que tú conoces como padre que acompaña a un hijo TDAH. Algunas decisiones han sido correctas, otras no han sido tan buenas, pero estás tratando de hacerlo mejor y vamos a trabajar juntos en el proceso. Y lo mismo le digo a mis chicos con TDAH. Estás aprendiendo. Lo poquito que conoces tú son las decisiones que estás tomando. Entonces, no te latigues, al contrario, aprendamos juntos, vamos a ver otro camino para trabajar. Y así es como tú tienes que acompañar a tu hijo para que él diga, sí, la felicidad es un poder de decisión, es una elección. Yo decido ser feliz. Vamos con el siguiente color de mi productor. Tenemos, señor productor, el rojo y el plateado. Nos vamos, nuestro productor elige el color plateado y el color plateado viene gracias a la inteligencia artificial con la siguiente pregunta en nuestro iPad que dice: Carla, las personas con TDAH, ¿vamos más hacia no es lo que tengo, sino lo que hago? ¿O vamos más hacia no es lo que hago, sino lo que tengo? Pues las últimas investigaciones y las investigaciones que ya se conocen sobre el TDAH, y te lo comentaba hace un momento, relacionado con nuestros desbalances bioquímicos, nosotros los TDAH somos más propensos a ver lo que tengo y no lo que hago. Por ejemplo, los TDAH somos más propensos a las compras impulsivas, a excesivos gastos financieros, a tener nuestro balance económico totalmente desordenado, desorganizado, porque nuestras disfunciones ejecutivas no nos ayudan en este proceso. Organización, planificación, gestión, monitoreo. Entonces, más nos dejamos llevar por lo que tengo. ¿Por qué? Porque es más cuantificable que con lo que hago. Entonces, si yo no tengo A, B, C, D, no soy feliz. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos y sobre todo con nuestros adolescentes, que es prácticamente, como les digo a los papás, la segunda niñez. Por eso en la adolescencia un padre con hijo TDAH no puede retroceder. No puede. Así de sencillo, esa es una norma. No puedes, porque todavía su corteza prefrontal no está madura y por lo tanto todavía no está apto para tomar las mejores decisiones. Todavía tiene que seguir trabajando mientras que el proceso de madurez va llegando. Recuerda que tu hijo es inmaduro 2.5 años versus a la cantidad promedio. Entonces todavía tenemos más adolescentes inmaduros cuando tenemos el diagnóstico de TDAH. Entonces ayuda a tu hijo al que él pueda cuantificar su felicidad de otras maneras. Carla, yo soy feliz cuantificando, por ejemplo, los niños. Para los niños, los juguetes es el intermediario entre cuántas veces mi papá juega conmigo. ¿Más juguetes le regalas? ¿Es más feliz? No, porque si acumula juguetes y ve que papá no está en casa, los juguetes están ahí tirados, porque para él el juguete no tiene sentido. El sentido del juguete es la cantidad de veces que viene mamá a jugar conmigo. ¿Por qué los chicos no copian agenda? Porque papá no lo firma, porque papá no los ve, porque papá no está.
La agenda es el intermediario entre el interés que tiene mi padre por mí y todo mi éxito académico y mi felicidad. ¿Para qué voy a copiar la agenda si mi papá no le interesa las tareas que tengo, no me acompaña en el proceso, ni siquiera las mira? Entonces, papá, mamá, nuestros hijos TDAH van a ser felices en la medida que ellos puedan cuantificar tu presencia, pero una presencia eficiente, una presencia efectiva, una presencia con buena comunicación, una presencia que sea favorable para ellos como TDAH en el proceso. Y por eso es que los acompañamos en este camino, no solamente a nuestros chicos TDAH, sino también a sus padres. Y el tercer sobre que nos queda, pues va acompañado con la siguiente pregunta. ¿La felicidad es hacia el futuro? ¿La felicidad la mido en el futuro? Papá, mamá, la felicidad del futuro depende de la felicidad del presente. Para tú asegurar tu felicidad en el futuro, te tienes que sentir feliz ahora. Por eso cuando nosotros trabajamos en las terapias y trabajamos con los psicólogos, la pregunta del millón es ¿cómo te sientes hoy? No cómo te has sentido ayer, no cómo crees que te vayas a sentir mañana. No, hijo, aquí y ahora, ¿cómo te sientes? Entonces, es sumamente importante ver que la felicidad de mi hijo es con las acciones que yo voy a hacer hoy. Si yo le dije que hoy lo venía a recoger a la 1:30 de la tarde para irnos a almorzar, pues te apareces a la 1:30 para ir a almorzar. Porque eso es lo que quedaste y tu hijo va a ser feliz de tener un papá que cumple con lo que dice, que cumple sus promesas. Si no, entonces él va a decir, ¿qué es la felicidad? Papá no está conmigo. Si mi mamá me dice que me va a ayudar con las tareas a las 7 de la noche, mira, llegaré a 7:30, el tráfico, no pude salir, pero por lo menos llegué, hijo, discúlpame, he llegado a 7:30, pero aquí estoy y estoy lista para ayudarte y dejo todo lo que tengo que hacer para estar contigo, porque no es cantidad, sino calidad. Entonces, la felicidad de cualquier hijo con o sin diagnóstico depende de tu palabra, de tus acuerdos y de cuánto tú le demuestres a tu hijo que estar a su lado es ser feliz. Entonces, papá, mamá, ¿realmente tú tienes una labor fundamental en tu hijo TDAH? Porque para él la felicidad se va construyendo con las acciones y decisiones que tú vayas a tomar en su vida, con las acciones y decisiones que el entorno, que el medio ambiente vaya a generar en su vida, con los hábitos que vayas a instaurar. Entonces, ¿cuáles son, papá, mamá, las 7 estrategias que te dejo de recomendación para que tu hijo TDAH pueda lograr la felicidad? En primera, educación y comprensión. No alimentes sus demonios. Es decir, la mente TDAH es una mente que se va, es un caballo de carreras que va a correr con una serie de pensamientos negativos. No dejes que eso suceda, que no se alimente de esos pensamientos, y eso lo va a lograr a través de esa convivencia que vaya a hacer contigo. Nosotros los TDAHs estamos programaditos para rumiar, para estar ahí metidos. Tenemos un problema y estamos ahí que rumiamos y pensamos. Y si no tenemos una ayuda, pues esos pensamientos no van a salir. Entonces necesito que tú, papá y mamá, intervengas en este proceso para que él pueda estar tranquilo y pueda empezar a trabajar en todas sus actividades. Entonces, cuando vea de que su productividad académica se está dando de manera positiva, se va a sentir feliz. Entonces trata de ayudarlo redirigiendo su atención a otras cosas, a otras acciones, a otras situaciones, para que lo saques de ese proceso de rumiación. Ayúdalo a entrenar ya no te digo su cerebro,
su cerebelo. Carla, ¿qué es el cerebelo? El cerebelo es la parte final del cerebro. El cerebelo es la parte del cerebro que está conectado con el balance, que está conectado con el equilibrio. ¿Cuántas veces le decimos a los chicos en el colegio, no te juegues de manos y no lo golpees por la parte de atrás de la cabeza, porque lo desbalanceas, porque lo quiebras, porque se puede caer? El cerebelo cumple una función fundamental. Pero para el trabajo TDAH, el cerebelo también está, papá, mamá, conectado con la cognición, con la emoción y con la atención. Entonces, tú quieres que tu hijo, que sus funciones ejecutivas estén fortalecidas y no eres terapeuta, puedes ir haciendo cosas en casa. Empieza a jugar con tu hijo al juego de párate en un pie. Empieza a jugar con tu hijo diferentes tipos de acciones que estén relacionadas con el equilibrio y las actividades extracurriculares. Todo deporte que esté relacionado con el equilibrio va a ser genial. El karate, el aikido, el padding. Había en Miraflores, me acuerdo que salió hace algunos años un reportaje acerca del Skyline, que era una liga que estaba unida a dos árboles y que los chicos caminaban por la liga para mantener el equilibrio. Todo tipo de deporte que esté relacionado con actividades en donde él tenga que tratar de equilibrar su cuerpo va a ayudar muchísimo a este proceso de entrenar al cerebelo. Ayuda a que tu hijo no esté solo. Nosotros los TDAH no podemos estar solos porque justamente el proceso de rumiación se da. No dejes que tu hijo converse con él mismo si no está entrenado para conversar con él mismo, porque los primeros pensamientos que se vienen son los negativos. Que salga con amigos y que salga de manera presencial. El que tenga amigos por videojuegos no cuenta. No cuenta, tiene 1 millón de amigos como Roberto Carlos, pero virtuales no cuentan, no son reales. Necesita tu hijo salir, necesita tu hijo tener otros contactos. Carla, como TDAH no tiene habilidades sociales, no tiene amigos, la terapia, el taller de habilidades sociales, la interacción con la profesora o la tutora, por lo menos uno. Muchos padres a veces también de angustia, yo lo entiendo, se pone en la expectativa que tu hijo tiene que ser el amigo ideal de todos y no, basta con que tenga uno por lo menos y empezaste a poner la primera piedra como Pedro y empieza entonces a trabajar en romper ese círculo de soledad. Por eso es sumamente importante, los TDAH no podemos estar solos, necesitamos interactuar con los demás. Papá, mamá, rutinas. Si papá es TDAH, mamá es TDAH, tienen una responsabilidad inmensa en ordenar la casa, porque tu hijo TDAH necesita rutinas para ser feliz. Se frustra porque tú le pides algo que no le habías pedido antes o que él no lo tenía mapeado y entonces la casa se vuelve un caos. No. Necesitamos rutinas porque en el colegio, a pesar de que comete errores, sabe que cometió un error porque lo tiene claro, porque las rutinas están claras, porque las normas están claras. Entonces, las rutinas le va a permitir tener esa expectativa, esa anticipación para saber qué tiene y qué no tiene que hacer, por dónde debe y no debe caminar. Ya lo sabe, pero en casa, ¿también lo sabe? Parece que no. Otro interesante es autoestima. Ayúdalo a fomentar su autoestima a pesar de los errores que cometa. Trata de ver qué es lo bueno que hay en él, las fortalezas que tiene. Entonces, apóyalo muchísimo en su autoestima a través del autoconcepto. Hazle recordar siempre de que comete un error y lo vamos a superar. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué capacidades tienes para poder salir adelante? Ahí está el secreto del éxito y porque tú lo vas a hacer, vas a estar feliz. Yo no te voy a arreglar la mochila. No, yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer tú
porque puedes, a tu forma, a tu estilo, a tu tiempo. Carla, es que se demora un montón. Bueno, levántalo antes. Es que Carla, ya nos tenemos que ir. Bueno, lo hubieras hecho antes. Esperarán un poquito más, pero déjalo que él lo haga, porque si no, tú como mamá, como papá, estás mellando su autoestima. Y papá, mamá, con todo esto, el objetivo principal es que él vea, que tu hijo vea que él es su mejor amigo. No va a haber mejor amigo que uno mismo. Si yo como TDAH acepto que soy TDAH con mis virtudes y mis defectos, yo voy a ser mi mejor amiga y voy a poder brindarle a los demás lo mejor de mí. Pero yo no lo puedo hacer si es que yo no me conozco primero. Por eso los TDAHs tenemos tantas relaciones tóxicas, porque son los demás los que nos dicen las cosas buenas y nosotros entonces dependemos del otro para ser feliz. Y eso no puede ser así. Soy yo la que se tiene que mirar al espejo y decir, wow, qué increíble que soy. Y por eso es que soy feliz. Y eso que tengo yo lo voy a compartir contigo. No dependo de ti para ser feliz. Papá, mamá, espero que este podcast el día de hoy te haya gustado. Espero que realmente el día de hoy aproveches que tenemos el día a día para ser feliz, que este Día Mundial de la Felicidad te acompañe y que recuerdes que la felicidad siempre está en ti. Así es que si consideras que este episodio podría ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando del audio player de Spotify, de Google Podcast o de Apple Podcast o de Anchor, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás en YouTube, pues suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que cada sábado te haga recordar que estamos nosotros aquí contigo. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo un buen fin de semana. Hasta pronto. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego para todos. Un abrazo. Nos vemos el próximo sábado.